supuesto, yo ya tengo arquitectos, también maestros de obra con los que trabajo, pero eso vos podés diseñar, podés trabajar en conjunto con un arquitecto también que te diseñe. Cuando son jardines chicos, tanta infraestructura no se necesita, ¿verdad? Generalmente. Pero contemplar cuáles son los lugares de paso, si se va a necesitar camineros, si no se va a necesitar camineros, hacer que el jardín sea funcional, eso es parte del paisajista, ¿verdad? Parte de los diseños que tienen que realizar. Sí. Exclusivamente tienen que elegir las plantas o el cliente también puede elegir. La mayoría de los clientes, o sea, justamente en el cuestionario que les digo, yo le pregunto al cliente si tiene especies de preferencia y si es que tiene especies que no les gustan por A o por B motivo. Y considero, tomo en cuenta. Pero, por ejemplo, si tiene un jardín que no tiene nada de sombra y me pone helechos, calas, no sé, calateas, que esas son las especies que quieren, no se puede poner. Entonces no se acepta. O sea, es importante escuchar lo que al cliente le gusta, porque también mientras mejor ustedes escuchen, más fácil va a ser el proceso de venta. Pero más importante todavía es la funcionalidad del jardín. En el caso, continuando con lo que ella estaba mencionando, Sí. cuando un cliente está empeñado en una planta en particular y no se puede, por el caso de, qué sé yo, es una planta de sombra y quiere poner, o es de sombra y quiere poner a pleno sol. El jardín es a pleno sol, pero la planta que él quiere es de sombra. Y está empeñado en eso y ustedes le dicen que no funciona a ustedes. Pero el cliente está empeñado en eso, ustedes rechazan nomás al cliente si es que el cliente no quiere ceder a eso, ¿verdad? Es una forma de filtrar también que... Claro, porque la planta se le va a morir y te va a culpar a vos. Ahí lo que puedes hacer es ponerle un árbol o generar la sombra que esa planta necesita, que va a implicar más costo, ¿verdad? Claro, una parralera o poner una palmera o un jazmín mango. Y ahí, por ejemplo, al trabajar en escalas, también eso es importante porque cada planta le va dando un poco más de sombra a las que están abajo. Entonces, para poder cerrar, no sé si quedó alguna pregunta. Sí. Sí. Con distintas especies. Sí. Si de repente vos tenés que adaptar otra vez un tipo de suelo acá, un tipo de suelo acá, dependiendo de la especie que requiera. Sí. Por ejemplo, vos podés tener un jardín, hablábamos hace rato de la funcionalidad, ¿verdad? Que ustedes pueden mezclar cualquier estilo que quieran siempre y cuando sea funcional. Y el cliente le dice, no, acá en el lado derecho yo quiero un estilo tropical y acá en el lado izquierdo quiero un estilo japonés. Y quiero azaleas y quiero pinos. Ok, azaleas y pinos, suelo ácido, bien drenante, plantas tropicales, mucha materia orgánica, pH neutro tendiendo ligeramente a ácido y mucha mayor cantidad de agua. Entonces del lado derecho vas a tener una preparación del suelo y del lado izquierdo otra preparación del suelo, pero bien dividido y bien marcado. Sí. Bueno, vamos avanzando. Para repasar entonces, ¿cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta? Y atiendan bien porque ahora ya les va a tocar diseñar a ustedes. La lectura del lugar. Cada terreno les habla, tienen que aprender a observar, a ver, a escuchar qué le está diciendo de ese espacio para poder entender qué es lo que necesitan. Seleccionar de manera estratégica las especies a utilizar que se adapten al espacio.
tener una proyección a largo plazo. Que eso no sea algo temporal. Que ustedes planten y se mueran. O que planten y que después terminen todas encimadas. Sino pensar qué va a pasar a 5 años, a 10 años, cómo eso va a ir evolucionando. Y la ejecución profesional. Acá estamos hablando de una experiencia íntegra que el cliente va a tener con ustedes, el trato que va a tener, si cumplen, si no cumplen, si se fueron todos los días de trabajo, si terminaron en el tiempo, si su personal es educado, si le hicieron la limpieza, si quedó como les dijeron que iba a quedar, si no hubo modificaciones en el presupuesto. Eso habla de su profesionalismo. Y nunca, jamás improvisar un diseño. Todo tiene que estar planificado. Porque nada se deja al azar. Todo tiene que tener un qué y un fundamento. ¿Por qué? Con esta metodología, esto les va a permitir a ustedes escalar al nivel que quieran. Actualmente, estamos en julio, no, agosto. En julio nosotros vendimos lo que vendimos en todo un año y seguimos aumentando nuestras ventas, nuestras facturaciones, y todo con la misma metodología, con los mismos procesos que están comprobados, porque las bases, los fundamentos son sólidos. Pero también yo, que soy la líder, estoy a cargo de esta empresa, me siento cada vez más fuerte. Entonces ustedes, como cabeza, como líderes, por más que sean uno, por más que tengan 2 personas, tienen que trabajar en fortalecerse, en saber tomar decisiones. Todo eso que les digo de personal y demás, para mí no fue tan fácil en un inicio. La gente venía y soy buena persona, es cierto, tengo buenas intenciones, pero muchos ya me jodieron también. Entonces uno va aprendiendo. Y antes la gente venía y me decía: ay, Karen, ¿sabes que mi hija está enferma? Necesito plata, necesito que me preste. Y yo: ay, pobrecito de Shinyaranga, toma. Al día siguiente desaparecía, nunca más venía. Y así la gente te va curando, ¿verdad? Y la gente dice que los empresarios no tenemos corazón. Pero sí, no hay de otra. Costó, no de nuevo plata, porque la plata recuperas. Claro, o sea, personal que yo tenía, que creía que era de confianza, me robaron millones. Sí, o sea, no podés confiar. Hay un dicho alemán que dice: la confianza es buena, el control es mejor. Entonces vos confías en la gente, pero igual tenés todo controlado. Porque no sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Controlar todo. Yo delego, pero todo lo que yo delego, yo abro mi computadora y yo puedo ver. Yo puedo ver en qué está cada uno de mis personales. Tengo mi equipo, hacen las visitas, pero igual yo tengo una planilla de cada cliente que ingresa y sé en qué punto está. Si cerró, si no cerró la venta, que le dijo, que no le dijo. Y por eso es muy importante que vos te sientas firme, que vos te sientas tranquila con la decisión que estés tomando, y que cada decisión que tomes sea buena para vos, para tu negocio, para tu familia, para que crezca. Porque a la gente nunca vas a terminar de darle el gusto. Y la gente que es buena no te va a pedir luego. No va a venir a pedirte plata. Todos tenemos problemas.
Yo, por ejemplo, sé de mi equipo, ¿verdad? Los que están hace más tiempo conmigo, yo sé por lo que ellos están pasando, ¿verdad? Pero ellos no me piden, no es que me dicen, Karen, préstame plata. De repente lo máximo que me piden es, no sé, un adelanto. O negociamos sus vacaciones, o su aguinaldo, o algo, ahora si ya están hace mucho tiempo. Pero no es que yo les regalo. Tengo, por ejemplo, mis jardineros que son más antiguos, me piden prestados los móviles de la empresa el fin de semana. Yo les presto, porque se ganaron. Y un muchacho tenía 2 semanas en la empresa, me dice, señora, ¿yo puedo llevar tu camioneta? Disculpame, yo papá, le dije, pero ese derecho se gana, le dije, vos tenés 2 semanas acá. Entonces, eso ya te da la pauta de que es una persona que no tiene la más pálida idea de cómo funciona el mundo. Y ahí voy a ser Claro, y ahí voy a ser Argel. Por experiencia propia, en los años que llevo trabajando en la zona de Villamorra, al entrar en la casa de un cliente, de una señora, por ejemplo, ella se siente con poder y le trata al jardinero como le menosprecia luego para empezar. Y ahí yo veo en vos, por ejemplo, que vos tenés carácter, porque eso a mí me funcionó también. Al explicarle a la señora, a hacerle entender que una orquídea no puede estar en el sol, entonces hablando y tratar de que ella entienda eso, de a poco por lo menos, pero que se adapte a uno. Y luego con el proceso que vas haciendo y ella ve el resultado, entonces ya se queda tranquila, pero cuesta, no es fácil. Sí. Ahí, por eso es importante tener carácter, por eso es importante que vos estés firme en tus valores, en lo que vos querés construir y que no te salgas de eso. Lastimosamente, no sé si en otras partes del mundo es así, pero muchos paraguayos con alto nivel, o sea, con alto poder adquisitivo, le menosprecian a la mano de obra que esté por debajo, que ellos sientan que esté por debajo de ellos. Yo no trabajo con gente así. Tengo muchísima clientela que son personas de muy alto poder adquisitivo, pero que son educadas, son exigentes, pero nos hablamos con respeto. Si falta algo, me piden educadamente, mi personal nace, corregimos lo que hay que corregir. Pero hace un par de meses atrás me tocó tratar con una señora que me manda un audio, ni siquiera era mi personal, era alguien que yo le recomendé un trabajo de plomería, y me manda un audio insultándole a esta persona. Si tiene razón o no tiene razón, no sé, pero yo le dije, discúlpame, pero ¿cuál es la necesidad de que te expreses con ese vocabulario tan vulgar? Yo no voy a volver a tener trato contigo. Yo le trato con respeto a mi personal, y si le tengo, muy raras veces, pero si le tengo que levantar la voz a mis muchachos, le levanto la voz casi nunca. De hecho, que ellos saben, yo siempre soy amable y ni siquiera lo me estreso, y muchas veces ni siquiera les tengo que decir lo que tienen que hacer porque ellos ya saben. Y cuando me plagueo es porque me tengo que plaguear. Pero llegar a ese punto de insultar, para mí es gente con la que no quiero trabajar. Y no trabajo. Y le decís directo, no. Y le digo, no trabajo contigo. O le rescindo contrato, o no le respondo. Y mucha gente descarta eso. Porque tu personal también se siente mal. Son gente que le hacen sentir insignificante. Y no es así, no tiene por qué ser así. Entonces, eso también, o sea, que ustedes se mantengan firmes con eso, hace que ustedes se ganen respeto. Y cada vez les va a llegar menos gente que sea así, porque hay, y no da gusto trabajar con gente así, ¿verdad? Cuando nosotros apliquemos toda esta metodología, cada proyecto
que hagan cada uno de ustedes va a ser único. Porque va a tener su sello, va a tener su marca personal. Y así como cada planta tiene sus cuidados y sus necesidades, las plantas son como los seres humanos. Cada planta es única. Nosotros también somos únicos. Y ustedes lo que tienen que hacer es, con todo lo que son sus diseños, exteriorizar lo que ustedes tienen adentro. Y reflejar eso en los diseños que hagan, justamente para que eso sea único e irrepetible. Y ahí no van a tener no van a tener competencia. Porque nadie les va a poder copiar. Por más que traten de replicar lo mismo que ustedes hacen, no va a tener su esencia, ni su visión, ni sus valores. Bueno, ya hablé mucho y nos extendimos de nuestra hora. Así es que ahora vamos a poner manos a la obra. Les voy a comentar brevemente cuál va a ser nuestra dinámica. Vamos a repartir los grupos y después vamos a ponernos a trabajar. Vamos a tener 1 hora y media aproximadamente. Voy a numerar. A cada grupo les voy a dar una tarjetita que va a tener ciertas indicaciones. Por ejemplo, formal, romántico. Dice explosión de colores de sombra. Con esas indicaciones, ustedes con el grupo van a recorrer el vivero, van a seleccionar 5 especies con las que van a hacer su diseño. Para seleccionar esas especies, van a analizar qué es lo que necesita cada una, que sean compatibles en luminosidad, en riego, en sustrato, y para la disposición que van a utilizar en su diseño van a investigar el desarrollo final de cada una de esas plantas. Una vez que anoten las que van a utilizar, que le pueden sacar foto, si quieren traer pueden traer, pero van a trabajar un poco. Ahí van a recibir una hoja con la que van a trabajar en sus grupos y van a hacer su diseño, su dibujo. Les va a ayudar a sacar los costos, van a hacer un presupuesto, así rápido, no vamos a ser tan detallado. Y después cada grupo se va a pasar a vendernos su proyecto. No, todas las ventas tienen que estar cerradas. Bueno, y para vender van a tener que contarnos por qué eligieron esas plantas, qué es lo que hace que esas plantas puedan estar integradas en base a lo que estudiaron y analizaron, y cómo, en qué sector van a utilizar. Si va a ser un jardín interno, eso ya queda a criterio de ustedes, si va a ser la entrada a una casa, cómo van a presentar. Vamos a ver un poco qué tal está su creatividad el día de hoy. Entonces, a ver, 1, les voy a ir diciendo los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Ahora, podemos pasar acá todos los números 1, 4. Bueno, pasa un representante de cada grupo. Grupo número 1. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4.
Número 4. 3. Grupo 5. Acá. No hay nadie más que sea. Grupo número 6. Les toca todo caballero. Grupo número 7. 9. 10. ¿Todos tienen tarjetita? ¿Todos tienen su tarjetita? Sí. ¿Qué falta? Ya estamos. Sí, romántico pueden ser rosas, colores rosados, claros, tonos que sean pasteles, texturas suaves. Si tienen explosión de colores de sol, les doy una pista, brotes, floreduras, santarricas, plantas súper vivas, tropicales. Se les tocó fácil ser los tropicales porque tienen amplio repertorio de acenas, heliconias, calateas, huembes en todos los colores, tamaños, variedades, erea, durios, begonias, puede ser. Le voy a ir acompañando. Y como para sombra y todo lo que está en el sector más oscuro son plantas de sombra, para que puedan ir corriendo y viendo. Chicos. Sí. Ya tenemos ahí. Esta es la colección. ¿Santa Rosa sí o no? El canto de Santa Rosa. Acá tenemos tres. Vamos a pegar la caña. ¿Saben qué podemos hacer eso? Y acá las plantas. Eso es todo cactus. Cactus dijimos que no. No, cactus no. Como fondo para que vea por la muralla supuestamente que está ahí. ¿Alta? Esta más alta como Este es amarillo pues cuando la pasa que la flor de dura. Este es después flor de dura. Ah, sí. ahí, delante de este. Para cubrir, Para cubrir. ahí todo. Eso. Pero y falta uno, ¿verdad? La mentoría. Esa por todo el tiempo. Todo el tiempo. La batería yo quiero hacer. Me gusta. Hasta 3 cuotas podemos pagar la que sería, o sea, tenés 3 opciones. Ahí no. Tan amarilla pero le va a ir a... No le va a ir a... Ese es algo que va... Ese... Viste que ese es media altura, güey. Porque nos falta uno que tenga más altura. Ese, por ejemplo, va a servir. Vamos a llevar más chico. Bueno, podemos... Queda muy lejos de eso. Yo tengo estos juguetes van a funcionar. El escenario que sería piso bajo y el flor oriente. Calatea de extra hermosa. Sombra total.
con texturas y tamaños diferentes. Ok, dos plantas altas de tamaño, o sea que tienen una escala un poquito interesante. ¿Qué vamos a colocar? Me parece que la bromelia es elegante también. Sí. No, y por eso nomás lo que te dice. Tiene que haber. Idioma chico no veis. Solo. Sí, el que es torcido, el que es intercalamos ese con borrador. No tiene borrador, chicas. En el sí, claro. Que tiene que ver, pues. Claro. Yo empecé en... Dale, dale, dale. Dale, dale, no hay problema. Para que La idea es que este punto sea más arriba y que vaya bajando el terreno. La bromita imperial que es repollada de hoja corta. Ahí chiquitita, más o menos de 30 centímetros de diámetro, está a 180. Y la más grande, 300. Bueno, somos el grupo número 6. Lamentablemente no pensamos en el nombre, pero sí en todo lo demás. No sé si alcanzan a ver, es un poco abstracto nuestro diseño, pero la situación de este cliente es que tiene un quincho y le sobró un poco de terreno en una esquina que está con una muralla diagonal y le da sol directo prácticamente todo el día. Las horas más fuertes de sol son las que se encuentran en esta esquina. Y es una persona que no tiene tiempo para estar cuidando, no entiende de plantas y no tiene interés tampoco, pero quiere algo ahí porque es un punto focal muy importante en su espacio que está siendo desperdiciado. Entonces, aparte de eso, también no quiere invertir tiempo ni dinero en esta situación. Entonces nos enfocamos en plantas de bajo costo que tienen requerimientos nutricionales y de riego muy similares. Nuestra planta de acento es la palmera viajera. Y para que entiendan, en esta esquina tiene 6 metros la diagonal y 8 en estos dos puntos que se encuentran en la muralla, ¿verdad? Entonces, para sacar nuestro presupuesto sumamos 6 metros más 8
por 2 de ancho. 6 más 8 son 14, dividido 2 son 7 metros. Nuestro punto medio, entonces 7 por 2 sería 14 metros cuadrados que tendría que ser cubierto con las plantas. Pero tampoco quiere usar piedras, justamente para abaratar un poco el costo. Entonces optamos por el pasto maní, usamos cordeline, usamos 2 clusias. Para contrastar usamos la clusa variegata y usamos la planta que debajo de nuestra planta central utilizamos para darle un poco de para que vaya cayendo las alturas, ya que la palmera viajera en un futuro va a tener una altura de 4 o 5 metros. Usamos la planta que se llama Euforia, que tiene hojas verdes, blancas y con tonos rojos. Y también usamos los liriopes para ocupar un poco los espacios entre las cordelines y las clusias. Nuestro presupuesto total es de 2.131.000, tiempo estimado 4 horas, por tanto ya calculamos medio día de trabajo entre transporte y limpiar las herramientas y todo lo demás. Sí, nuestros materiales a ser usados serían simplemente abono y separador de pasto, nada más. Nuestro porcentaje de desarrollo del jardín es del 70%, justamente para minimizar los costos, nos quedamos en ese porcentaje. Y nuestro costo directo total con mano de obra, proyecto, visita técnica sería de 1.200.000. Eso ya descontando el total de 2.131.000. Y nos estaría dejando como empresa una ganancia estimativa de 700.000. Tenemos una foto, no se va a ver, pero... ¿Hicieron el cálculo de la cantidad de plantas por metro cuadrado? Sí. ¿Sí? Sí. Y justamente para compensar el resto, viste que son muchos metros cuadrados. Sí. Y para compensar los espacios que iban a quedar vacíos, usamos el pasto maní, que es lo más barato y fácil de mantener. Abonos, mantillo, ¿eso calcularon? Sí, acá está. ¿Y cuánto le cobran de mano de obra? Mano de obra le cobramos, en este caso como yo tengo mi negocio, yo calculo mi ganancia más mano de obra al personal en base al salario que perciben, 1.200.000. Ya global. Global con proyecto. Okay. Y es IVA incluido. Okay. ¿Y vas a decir algo más? No. En este caso, según la experiencia de nuestro compañero jardinero, solamente usamos abono natural. ¿Cuál es la consigna que tenían? La ficha que les tocó. Jardín informal. Jardín informal. Sí, sol directo en este caso con nuestro planteamiento. Ok, perfecto. Y dentro de lo que es su mano de obra, eso incluye que ustedes después me hagan un mantenimiento. No influye. ¿Y cómo yo voy a cuidar después mis plantas? En nuestro caso, nuestro presupuesto ya no está acá. Especifica que el mantenimiento va a tener un cierto, sería más o menos a partir de 60 días, ya que estas plantas no necesitan un alto mantenimiento. ¿No me podrías hacer todo por 1.800.000? Y la verdad que hasta 2 millones llevo. Es todo lo que puedo bajar. ¿Y no tenés forma de poder ajustar un poco más? Vamos a poder ajustar, pero vamos a tener que utilizar plantas de menores tamaños, pero en ese caso tu porcentaje de desarrollo del jardín va a bajar al 50%. Ah, entiendo. Bueno, excelente muchachos. Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la empresa Grupo 7. En este proyecto hicimos un jardín interior elegante. Tenemos acá la vista en planta, donde tenemos el cantero con el jardín. Tenemos un espejo de agua, cascada de espejo de agua,
y la circulación. Tenemos también el proyecto en vista, donde podemos ver las plantas que utilizamos, que les van a explicar mejor mis compañeros. Bueno, acá usamos dos bananas viajeras que son tamaños altos ya. Una planta de ave del paraíso, creo que se llama así. Y estos son Huembe nacional, que es el que no crece mucho. Y por último tenemos Liriope, que usamos acá como borde. Y nuestras dimensiones son 5, 2 por 5. El espacio de nuestro cantero, todo lo que usamos, 10 metros cuadrados. Bueno, piso, o sea, el piso. Y los costos tenemos aquí. Bananas viajeras, 5 Huembe nacional, un ave del paraíso, 8 Liriope a 40 centímetros paseado cada uno, 10 bolsas de mantillo y 10 bolsas de tierra abonada. Un jardinero que estimamos que en un día va a terminar, va a ganar 350.000. El combustible para llevar las plantas, 100.000. El proyecto, nosotros calculamos 40.000 por metro cuadrado, o sea, lo que va a ganar el que hizo el proyecto. Computarizado. 400.000. Y honorarios de total para la empresa, 20% sería 744.000. En total, 4.464.000. Es la inversión. Si nos pregunta cómo hacer para abaratar, le vamos a poner un ave del paraíso más pequeña y ahí vamos a ahorrar 400.000 guaraníes. ¿De qué precio es el que le pusieron? 1.200.000. ¿Su jardín interno es de sol o de sombra? ¿De sol o de sombra? De soles. Bueno, la composición en sí de las plantas está bien. Ustedes tenían el concepto de elegante nomás. O sea, eso es más bien un diseño tropical, pero el conjunto en sí de las plantas, si es de sol, está súper bien. Solamente que no va tanto hacia algo que sea elegante, pero el tamaño en sí de las plantas, la distribución, eso súper bien, el detalle también. Por favor, le pondría o que le cambiaría para que sea más elegante. Cuando hablamos de un concepto elegante o formal, se usan plantas que sean más fáciles de moldear o que tengan una estructura bien definida. Buxus, pueden ser rosas, pueden ser iris, pueden ser los liriopes. Ahí lo que descompagina es el Huembe. Sí, incluso el árbol del viajero puede entrar dentro de algo elegante, pero el Huembe, como es más desordenado y difícil de controlar, eso es lo que le hace que dé el cambio y que sea algo más tropical. Sí. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias. De 6 por 5 tiene 30 metros cuadrados, se llama rotación de fuego. Usamos un integral de dinero, un centro bien grande, después enfocado para darle tonalidad, tenemos una bordeguina, una mancha de bordeguina, después enfrente una mancha de protones y después de estas, una bromelia imperial y al lado una esteriliza la que tiene cualquier alba. Después totalmente cubierta de manila y piedras grandes que al borde, fin de todo está el pelillo. La cantidad de una viajera, 800.000, 20 protones, 800.000 quieres poner a 40 cada uno, 15 bordeguinas de 30.000 cada uno, 450, 30 maní, 400 también, 40 liriopes, 250.
Mira, 300. Dos piedras, 200. No me mires así, es lo que hay, el rollo 400 también sale. 20 jabón, 300 para el jardinero. En un día calculan que va a terminar todo. Y vale, y tu jardinero. Indirecto igual claridad. Ustedes tenían explosión de color, ¿verdad? El manito va a dar Excelente, la disposición en sí de las plantas está súper bien. Eso va teniendo una perspectiva visual que va de menor a mayor, ¿verdad? Que eso es lo importante. Con el tema de la mano de obra, no hay que considerar solamente el día de trabajo, sino que a lo mejor podría terminar en una jornada completa, pero si vos empezás el día, las plantas le tienen que llegar, tiene que desmontar, tiene que preparar el suelo y eso prácticamente lo lleva al mediodía, ¿verdad? Entonces queda como muy corto de trabajo, el trabajo se termina, se tiene que limpiar, entonces siempre es mejor tener un poco de más que quedar juntos. Sí. Excelente. No quieren hacer descuento. Excelente, muchas gracias. Somos el grupo 1, las alocasas. Nosotros hicimos el trabajo, el proyecto en base a mi jardín, que tiene irregularidades porque la parte del fondo es más alto y va en declive. Entonces decidimos que íbamos a poner piedras, plantitas, ahí la compañera te va a explicar. La condición del proyecto era de que teníamos un espacio donde hay media sombra, no le llega la luz directa por todos los árboles existentes. Tenemos especies de árboles cítricos, un aguacate que es lo que tiene predominancia en todo lo que es la sombra del jardín, y otras plantas como mirto y limón supieron que teníamos. Entonces prácticamente es pura sombra. Lo que optamos entonces por hacer en el diseño es primeramente colocar un espacio de recorrido. Optamos por una piedra caliza colocada así con la rompecabezas. Entonces entre esas piedras colocaríamos un pastito inglés enano, de tal manera que haya una cobertura entre el trabajo. Y delimitamos lo que es el jardín verde con una especie que ya tiene existente, que es la salmón. Colocamos en el borde lo que es la colocación de la piedra, del piso de piedra, y después una planta, la planta de tamaño predominante, colocamos de las alocáceas, las más altas, y le fuimos rellenando con una especie un poco más mediana, que eran las calateas que combinamos, la calatea, las mil rayas y la lutea y la dorada. La dorada, yo creo que tenía otra que era existente que también utilizamos, que tenía que dar entonces generamos prácticamente un jardín natural, que era nuestra consigna, con tonos verdes, sin colocar mucho color. Y en cuanto a... Bueno, me gusta el diseño, pero ahora quiero saber cuánto cuesta. Ok, en cuanto al cálculo, el total del presupuesto es de 15.600.000. 3 días y 2 personas involucradas, que es el jardinero y el ayudante de jardín. ¿Cuántos metros cuadrados tenía el jardín? El jardín, bueno, nos tocó el estilo natural. Nuestro jardín tiene en total 96 metros cuadrados. Entonces hicimos varios cálculos. La planta predominante, la más alta que vamos a usar, que son las alocáceas, entonces calculamos plantar cada 50 centímetros.
Luego las calateas en un espaciamiento de 40 centímetros y las dracenas también entre ellas, como esa es una planta que ya tiene. Lazo amor como borde, y el pastito inglés calculamos 10 docenas por metro cuadrado. La oreja de gato, acá tenemos un cubresuelo, como es un estilo natural, lo usamos como cubresuelo, y como tenemos mucha sombra en la oreja de gato, y ahí ellos me dicen que es 4 por metro cuadrado, 4 unidades. Docenas. Sí. 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 Yo quedé con docenas y entonces aclaramos. Y eso fue todo. Los cálculos. También para la preparación de suelo necesitamos media carga de arena lavada. Mantillo calculamos una bolsa por cada 2 metros cuadrados. Y humus es 1 kilo por metros cuadrados. Esos fueron los cálculos que hicimos. Ok, excelente, súper bien. Y el costo total es de 15.665.000 guaraníes. Sí, y te incluye, sí, mucho dinero en 3 días. Y en el caso de que, vamos a preguntar si querés descuento, ¿verdad? No, te iba a decir que es barato. Porque si tenemos 100 metros cuadrados, pero van a usar muchas plantas que ella tiene, ahí está, sí, eso marca mucha diferencia. Hicimos un cálculo, ¿verdad? En el caso que nuestra cliente no quiera pagar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar las alocacias pequeñas, lo que nos da un precio de 13.200.000. Esa es la optimización que hacemos en el presupuesto. Excelente, súper bien. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos una empresa que se está iniciando en el mundo del paisajismo. Nuestra empresa se llama Renueva. Nos pidieron un presupuesto para realizar un jardín interno en un centro de pilates. Voy a explicar un poquito cómo es nuestro diseño. La vista es esta es la ventana. Es una ventana que se puede abrir totalmente, y esta es una sala de espera. Ellos querían mejorar la vista de la sala de espera para una mejor experiencia para los clientes, para los pacientes, y entonces nosotros optamos por las variedades de plantas que son de sombra. Nos tocó a nosotros explosión de colores de sombra. Entonces optamos por colocar un caminero que se hizo el diseño con separador, con la goma delimitadora, y el caminero tiene piedras de canto rodado. Estas son las plantas, las variedades son Calathea lutea, Anturio rojo, Aglaonema roja, Aglaonema blanca, Begonia y Cala. Cada una fueron elegidas estratégicamente para que luzca el diseño mirando desde la ventana. Las plantas más grandes bien atrás serían las Calatheas lúteas. Luego tenemos en el medio las calas blancas, y bien enfrente tenemos todo lo que serían la parte de begonias y aglaonema, blancas y rojas, y las coloridas, sí. Y todo esto que se puede apreciar acá es piedra blanca. Antes de iniciar el proyecto se hizo el análisis de suelo, se colocó humus de lombriz, abono montillo. También colocamos la tela en esta parte, en el sector donde tienen las piedras blancas. Y bueno, nuestras dimensiones eran de 4x3. Como había mencionado anteriormente, esta es la vista, ¿verdad? Esta es la ventana, acá tenemos una pared, es un muro, es un lugar cerrado totalmente. Esto es un muro también, y por acá se puede entrar para poder hacer el riego y el mantenimiento. Y acá tenemos 2 faroles de lumínica que ya se encontraban en el lugar. El riego en verano sería de 2 veces a la semana, y en invierno 1 vez a la semana según necesidad. La parte importante, por favor.
No les voy a decir si es lindo o feo hasta que me digan cuánto cuesta. Nosotros estamos iniciando en el rubro y nuestro cliente nos dijo que contaba con un presupuesto de 5 millones. Entonces nosotros le presupuestamos. No es necesario mencionar la cantidad de plantas. ¿Sí? Bueno, elegimos 4 plantas de Calathea lutea, que serían 240.000 guaraníes, Cala blanca, 3, 420.000 guaraníes, Anturio rojo, 3, 300.000 guaraníes, Aglaonema, 6, 900.000 y Begonia 4, 160.000. Nuestro cálculo sería de trabajo sería de un día. El pago nosotros realizamos por hora, 15.000 guaraníes la hora, y entonces 15 por 8 son 120 horas y 2 personales serían 240.000. El proyecto tiene un costo de 200.000 guaraníes. El diseño del proyecto, sí, 200.000 guaraníes porque no se le entregó en render ni nada. Y la mano de obra es 800.000 guaraníes y eso da un total de 4.980.000 guaraníes, respetando así el presupuesto del cliente. Muy lindo, pero viendo así estéticamente, o sea, ahora para todo lo que es ensayo, genial. Solamente que cuando hagan, por ejemplo, en la realidad, si nosotros tenemos ahí 12 metros cuadrados, esa cantidad que pusieron va a quedar un centro chiquitito de plantas, a reventar 2 metros cuadrados por ahí, y después todo lo demás va a quedar pelado. Todas esas especies, o sea, la Aglaonema, las begonias y demás, son pequeñas, son importadas y son carísimas. Ahí, por ejemplo, si tenés presupuesto limitado, o sea, te comento nomás para que puedan tener en cuenta para un proyecto real, ¿verdad? Una Aglaonema creta creo que está a 150.000 guaraníes. 150, sí. Tenemos 900.000 en 6 plantas. O sacas una Aglaonema creta y en vez de una Aglaonema creta ya podrías poner 6 docenas de lazo de amor. Sí, que te cubriría más espacio, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de cosas se puede jugar mucho cuando tenés un presupuesto así limitado. Y con relación al tema de tu mano de obra, que mencionaste 15.000 por hora, si no me equivoco, tu cálculo está por debajo de lo que es el sueldo mínimo. Creo que es 14.000 el pago por hora. Jornal mínimo diario. Bueno, ponerle que redondeando sea 120 dividido. Y 120 justito. Dividido 8 es 15. Pero ahí vos tenés que considerar también tu IVA. Eso hay que sumarle IVA. Y un jardinero profesional no te va a cobrar sueldo. O sea, si tenés solamente ayudantes y ustedes ponen, sí, ¿verdad? Para poder tener eso en cuenta y no quedar demasiado justos con el presupuesto. Ok. Pero en líneas generales, excelente. Muchas gracias. Adelante. Un proyecto que nos encargó un empresario de origen y él tenía 10 metros cuadrados de área de superficie libre y el encargo fue que quería un jardín resistente, de poco mantenimiento y que esa área se pueda transformar en un área de descanso. Lo que nosotros le diseñamos con nuestro equipo de arquitectura y diseño fue un fogón, ¿sí? Un área de descanso. El señor quería, le presentamos nosotros el proyecto de un espacio desértico y fue aprobado satisfactoriamente nuestro diseño. Y acá mi compañera le va a contar la parte de los núcleos. En esta parte tenemos 2 cactus columnares que tuvieron un costo de 400.000 cada uno, que suman 800.000. Acá también tenemos 2 pilares que serían 2 palmeras de Madagascar que tendrían un costo de 700.000 cada uno, que suman 1.400.000. Acá también tenemos otra planta principal que sería un cactus grusoni, que sería bien grande como se ve en el proyecto. Este tendría un valor de 700.000 guaraníes.
Acá también vemos la agave regional, que tenemos 4 plantas, que estarían costando 800.000 cada una, porque son plantas importadas, que sumarían 3.200.000. Acá también vemos los cactus Brusoni en distintas medidas para darle una perspectiva. Y eso sumaría 150 cada uno, serían 600.000. Más las piedritas, las gravillas de río rodadas grandes, de una hoja. Esas tendrían un costo de 400.000 la bolsa, porque es también un producto importante. Y también la gravilla de río rodada chico, que tiene también un costo de 400.000 y que utilizamos también una bolsa. El abono que utilizamos fue arena lavada más cascarilla de arroz. Ese utilizamos 2 bolsas con un costo de 200.000 cada una, que sumó 400.000. La mano de obra de 3 personales, que fueron 300.000 cada una debido a la distancia, sumó 900.000. Más el viático, 100.000 cada uno, 300.000. Transporte, más peaje, más combustible, sería 1.000.000 de guaraníes. El costo total del trabajo más mantenimiento son 6.000.000 de guaraníes. Y nuestro proyecto tuvo un costo de 3.000.000 de guaraníes porque tuvo un trabajo en proyecto. Sí. Y el costo total del trabajo fue de 20.200.000 más IVA. En cuanto al diseño, nada más para aclarar, el cliente lo que quería era un espacio que le haga recordar sus viajes cuando estaba por México. Entonces por eso era el jardín lo asistente. Nosotros utilizamos justamente con las plantas varios matices de verde, utilizamos piedras de colores grises, justamente para que tenga ese contraste, y el tradicional terracota para que tenga mayor realce de la vegetación, y unas cuantas luces que para jugar que puedan tener un ángulo más abierto o más cerrado para lo que sería en la noche, que se atenúe en el área de jugar. Eso es todo. A modo de observación, se dan cuenta cómo hay un salto en el costo por metro cuadrado de diseño. Eso es porque cuando son diseños temáticos, como el caso de un jardín seco, son caros, entre comillas, porque los cactus son caros. El cactus de Madagascar, una planta, 700.000 guaraníes, un Brusoni, unos 700.000, uno más chiquitito, cabezas grandes, incluso 2-3 millones de guaraníes. Las piedras también son caras. Los jardines japoneses también, por ejemplo, son caros. Pero en este caso, la inversión inicial que pueda hacer va a ser 20 millones, pero después en todo lo que resta del año, a lo sumo va a necesitar un poco de limpieza, cada 3 meses un poquito de NPK, y nada más. Entonces, a lo largo del tiempo, va a ir amortizando lo que sería el costo. Excelente, muy bien. Buenas, nosotros somos la 10, trabajamos con plantas y en este caso nuestro cliente nos pidió un jardín tropical y el área que tenemos es justamente lo que sobra un patiecito para un dúplex, que es más o menos 6x4 aproximadamente, donde tratamos de darle un poquitito de organicidad al espacio porque termina siendo un cuadrado sin fondo y sin movimiento. Entonces lo que hicimos es, aprovechando que era tropical y que dentro de todo un diseño que nos gusta mucho presentar, tratamos de hacerlo lo más tupido posible y iniciamos primero que nada teniendo en cuenta las alturas de las plantas como para poder darle cierto movimiento al espacio. Principalmente, solamente plantas verdes estamos tomando de referencia, pero en todas sus gamas o por lo menos en 3 diferenciados, ¿verdad? Tenemos nuestras plantas principales, que son las albas, ¿cómo era su nombre? La Strelitzia alba, que son nuestros elementos puntuales como para darle nuestro fondo un poquitito más de altura. En nuestras alturas medias, la que le siguen sería la alocasia, o la oreja de elefante, también comercialmente conocido. Y tenemos ya bajando y escalonando el UMB
Y de fondo mismo las alocacias, y como para cerrar todo el espacio, tenemos maní rastrero, ¿verdad? Optamos por el maní rastrero nacional, que ahora ya se descubrió de vuelta que hay una especie acá dentro del territorio de vuelta brotando. Y el resto del espacio ya es un pasto existente que tenía luego el cliente. De presupuesto. Bueno, en cuanto al presupuesto, el costo total es de 14.988.000. Bueno, le calculamos el honorario de 20%. Y lo que es el diseño, 1.400.000. Bueno, no sé si es necesario desglosar, pero acá consideramos, bueno, la cantidad de plantas, mantillos, humus, mano de obra. Calculamos un día de trabajo con 2 personas. Y bueno, el tema de mantenimiento, en caso de que el cliente desee hacer mantenimiento, bueno, sería 250.000 el costo. Sí, sobre plantas justamente elegidas, ¿verdad? Nuestras principales, como habíamos dicho, son las alocacias, que son estas de acá, a una altura más o menos media, 1,5 metros, y hasta donde pueda crecer, que tengo entendido que es hasta 2. Entonces va a cubrir todo lo que sería una muralla prácticamente. Después, en siguiente medida, vamos escalonando más o menos una diferencia de 30 centímetros entre cada uno, como para darle esa sensación de follaje muy exuberante, que es justamente lo que identifica un jardín tropical. Y de otras referencias, eso creo que tenemos todo. No sé si... ¿Cuántos metros cuadrados de jardín teníamos? 12 metros cuadrados. ¿Y en costo? En costo teníamos 14. Nuestro presupuesto es 14.980.000. El IVA es aparte, ¿verdad? Esto es solamente a costo nuestro y honorarios. ¿Y porcentaje de desarrollo de las plantas? En el caso de las alocacias, ya prácticamente en un 70-80%. Y en las demás sí estaría variando. En el Huembe, por ejemplo, le entregamos en 30% como para que vaya creciendo. Pero son los Huembe bajos. Y del resto, como el maní y las alocacias, tienen luego prácticamente ya el 100% de desarrollo. Súper, excelente. Ok. Muchísimas gracias. El jardín formal, entonces, ya que nos tocó este tema, por dimensiones, obvio, un jardín formal, como tiene un estilo más clásico y todo eso. Nuestro tema fue el jardín formal. Entonces, las dimensiones que ocupamos y la idea en la que nos inspiramos fue en la iglesia de los Heraldos del Evangelio de Ipacaraí, para darle como todo un frente de acceso y perspectiva hacia la iglesia. Entonces se diseñó el jardín para darle los flancos a los costados con especies más altas, y ir achicando hacia el centro y un espejo de agua en el medio para darle el realce a la iglesia. Estamos hablando de 1.350 metros cuadrados en total de diseño, y de proyecto de paisajismo estamos hablando de 650 metros cuadrados de intervención paisajística. Bueno, ahora las chicas van a hablar de las especies que se usan. Bueno, para las especies de los costados optamos por utilizar árboles, en este caso árboles nativos como el tallud, que ciertamente prácticamente todo el año son verdes, pero en cierta época como ahora, por ejemplo, florecen, ¿verdad? Seríamos utilizar acá los talleres o lapachos y formar también setos de arbusto, el arbusto japonés, que creo que la mayoría conoce, que es el arbusto que siempre se tuvo en las casas, en todos los lugares, ¿verdad? Armar setos en todos, ¿verdad? Y luego ya la parte de adentro, esto sería solamente pasto. Luego adentro hicimos como un bloque de santarritas, también rastreras, y focalizando en el medio un ligustro variegado para darle un poco de color y realzar también, ¿verdad? Y también optamos por poner buxus grandes ya para que realcen estos puntos.
y bancos de descanso para que la gente se pueda, o sea, al pasar pueda descansar y para contemplar el jardín. Un jardín de contemplación, un jardín formal, es para darle estos jardines siempre se usan para darle realce a una arquitectura como es este lugar. Optamos por el rosa porque va a ser un lindo contraste con la iglesia que es completamente blanca, entonces usamos de gamas verdes, rosas y el azul del espejo de agua central. ¿Qué tal? Con relación al presupuesto, bueno, utilizamos la Pacho con un precio unitario de 3 millones, una cantidad de 20, va a 60 millones el precio. Arbusto japonés a 1.600 guaraníes, utilizamos 4.800 plantas, en total 8 millones. La Santa Rita, el precio unitario es de 50.000, cantidad 160, 8 millones. El Ibustro a 300.000 guaraníes, utilizamos 8, 2.400.000. Pasto Esmeralda, 35.000 sería por la mano de obra colocada por metro cuadrado y por los 600 metros, 21 millones. El bucho gigante es a 1 millón, utilizamos 12, son 12 millones. Los espejos calculamos en 20 millones cada uno, tenemos 2, son 40. Los bancos de cementos, 2 millones cada uno, tenemos 12 bancos de cementos, 24. La visita técnica, como en Ipacaraí, un largo viaje, 1.500.000 por la primera vez. Mantillo utilizamos 1 kilogramo por metro cuadrado, son 600 metros cuadrados que utilizamos, 6 millones. La arena lavada a 450.000 guaraníes calculamos que el camión, utilizaríamos 6 camiones, 2.700.000 en total. La visita en obra es, como calculamos, unos 2 meses de trabajo, 6 millones por mes, y entonces 2 millones, 12 millones en total, ¿verdad? Sí. Y la mano de obra, calculamos 20 personas trabajando durante 177 millones. Sí. Y en total nos da 438.537.000 guaraníes. Esto ya con el IVA incluido. ¿Cuántos metros cuadrados teníamos? En total, 650. El terreno es de 1.350. No, está súper bien. Súper bien. Están contratados. Muchas gracias. Nuestro grupo es Las Románticas. Nuestro equipo de paisajismo nos contrató una clienta nuestra que se acaba de mudar en un dúplex y tenía un patio trasero de 120 metros cuadrados sin uso, con un espacio de piso. Y nos pidió si podíamos realizar un espacio donde ella podía tomar el té, sentarse a leer un libro y demás, en un espacio romántico. Y nosotros le planteamos hacerle un estilo romántico. Bueno, como verán, acá tenemos el acceso, sería la galería, o sea, que salía por una galería. Tenemos aquí un caminero, ¿verdad? Con una forma bastante orgánica, donde tiene el acceso al jardín. De este lado izquierdo tenemos primero los helechos, ¿verdad? Colocamos unos helechos, los más grandes, no me acuerdo cómo se llaman. Los más altos. También esta zona tiene un sector de helechos. Acá tenemos, sería una fuente de agua. Luego, al hacer el recorrido por el jardín, tenemos aquí la vista, serían todo este sector, acá por la muralla, vamos a decirle, las azaleas. Las azaleas son ya bastante crecidas.
Y aquí, en este sector, para darle un poquito más de, vamos a decirle, de movimiento, que sea un poco más bajo esta zona, nosotros le agregamos, ¿qué le agregamos? Le agregamos oreja de gato, le agregamos acá en esta zona. Luego también en esta zona, como al costado del caminero, también todo esto es oreja de gato. Luego llegamos al acceso del pergolado, que el piso en sí ya estaba, ya existía, ya era existente. Entonces lo que nosotros le presupuestamos es la estructura del pergolado. Y sería acá la señora también obviamente proveyó lo que es el mobiliario. Sí. Y en el pergolado le agregamos jazmín paraguayo. Luego en el sector por el aroma. Entonces todo lo que es este sector verde sería pasto. El pasto que nosotros le agregamos es el siempre verde. Luego tenemos el acceso acá al jardín donde está la fuente. Tenemos las rosas enanas acá alrededor, ¿verdad? Y todo lo que es a lo largo del resto de la muralla, uno al lado del otro agregamos las hortensias, que también tienen como un crecimiento mediano. Y eso, también le hicimos todo lo que es el caminero, ¿verdad? Con piedra laja, y el resto, los rellenos son de grava. Y acá la compañera le va a explicar el presupuesto, la ARGI para el... Bueno, nosotros compramos lechos, le pusimos 7 lechos, después que nos salió 210.000. Jazmín paraguay le pusimos 5 plantas, digamos que después tendría que ir creciendo, ¿verdad? A 200.000. La piedra laja 10 metros cuadrados, 1.700.000. El pergolado de madera de Urapita 3 millones. En la fuente de cemento 500.000. 10 plantas de azalea alta, 1.200.000. Las rositas pequeñas, 20 plantas a 70.000, 140.000. 9 hortensias a 80.000, 640.000. El pasto siempre verde, 450.000. El diseño lo cobramos 500.000. La mano de obra calculamos 3 días, 3 personas a 200.000 por día. Después calculamos abono, 5 bolsas de humus a 40.000, arena lavada para el pasto y, o sea, en realidad la arena lavada era para todo el terreno. Y después los honorarios profesionales, el 20%, teniendo un costo total de 12.165.000 IVA incluido. ¿Dónde tenemos las rositas? Alrededor. Alrededor de la fuente. Las azaleas, allá, y allá las hortensias. Bueno, si ahí depende del ángulo del sol, supongamos, ¿verdad?, que en la muralla donde está la hortensia es una pared en donde nunca llega sol directo, estaría bien. El centro, generalmente, todo lo que es centro de jardín, casi siempre recibe mayor cantidad de luz. Pero en lo que es el contorno hacia atrás, puede que no reciba la misma cantidad de luminosidad. Pero igual está bien marcado, está bien delimitado. Las azaleas están ahí con los helechos, los 2 plantas acidófilas. Y en total teníamos el presupuesto 12.165.000. ¿Y cuántos metros cuadrados de diseño? 120 metros cuadrados tiene el terreno. Pero por supuesto está la parte del pergolado y el caminero, que prácticamente... Pero pasto no lo calcularon, ¿verdad? Para todo el sector. Le calculamos de pasto 30 metros cuadrados. Bueno. Está muy barato. Bueno. Les voy a contratar, pero quiero que quede bien tupido. Bueno, vamos a aumentar los metros cuadrados de pasto. Súper bien, chicas. Muchas gracias. Después de los hermosos dibujos que vimos, nuestro diseñador está de vacaciones y nuestra empresa se llama Las Pionitas de Karen. Nos ocupamos de los proyectos de menos de 20 millones, enfocado en arreglar lo que destruyó el propietario, que se convierte en nuestro cliente. Porque normalmente el propietario empieza a arreglar, o la propietaria, y se da cuenta por el camino de que no entendía nada, que arruinó todo, que no era así, se le murieron las plantas. Ahí vamos nosotros, por proyectos de menos de 20 millones, a solucionarle la vida
al dueño de casa que arruinó su jardín. Y esta es como la historia de mi vida, pero la vamos a explicar mejor. Bueno, nuestra clienta es una periodista. Ella quería diseñar su patio, ¿verdad? Entonces ella ya hizo el hardscaping, que sería el tema del caminero. También ya hizo un área de descanso. Entonces nos contrató a nosotras porque ella agarró y empezó a plantar. Plantó esas 3 plantitas que están ahí al costado. Entonces dijo, ¿qué hago ahora, verdad? Entonces nos contrató a nosotras y nos dijo, necesito plantas de bajo riego. Entonces lo que escogimos, y nos dijo también que quería hacer en 2 etapas. Entonces la primera etapa fue esta área y también quería unos lirios alrededor de su área de descanso. Entonces utilizamos la palmera Phoenix, usamos el pasto inglés, la sansevieria enana, crotos y lirios. Usamos una palmera Phoenix que costó 1.500.000, 5 docenas de pasto inglés a 25.000 la docena, 125.000, 5 docenas sansevieria enana a 30.000 la docena, 150.000, 20 crotos y 10 lirios. O sea, el presupuesto en plantas fue de 3.875.000. De flete usamos 350.000, abono, ahí ya incluye arena lavada, humus, 400.000, y 2 jardineros. Se utilizaron 2 días para hacer este proyecto, entonces nos costó 1.400.000, calculando que se le paga 350.000 a cada jardinero, por 2 son 700.000 y en 2 días 1.400.000. De pasto tenemos de piedritas, porque ella ya tenía pasto. De piedritas gastamos 2.100.000 y mano de obra 9 millones. O sea, este presupuesto nosotros queríamos hacer por 20, la periodista tenía solo 15, entonces llegamos a un acuerdo de 17.125.000 más el 10% de IVA, nos quedó en 18.837.500, con la idea de hacer la segunda etapa de aquí a unos meses, cuando la periodista vuelva a trabajar y tenga más plata. y bueno, y este es nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Calcularon la cantidad de plantas en base a los metros cuadrados que tenían? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene, por ejemplo, ahí en el lateral? Tiene 18 metros cuadrados. Y teníamos sansevieria, pasto inglés, croto. Tenemos una palmera Phoenix, sí. 5 docenas de pasto inglés, 5 docenas de sansevieria, 20 crotos y 10 lirios. Le agregamos. Y en el espacio que queda libre, acá, piedritas. Todo piedritas. Todo piedritas, porque el pasto ya estaba y el caminero también. Y esta es la etapa que va a desarrollar en una segunda oportunidad. Ok. Una forma fácil de economizar es justamente rellenar con piedras espacios, ¿verdad?, que queden libres para no utilizar mayor cantidad de plantas. Súper bien. Muchas gracias. ¿Nos contrata? Contratado. Bueno, para no extendernos demasiado de nuestro horario, me quedan un par de cositas que mostrarles. En líneas generales, excelente todos los proyectos, todos siguieron las indicaciones y el paso a paso. ¿Les parece que es mucho más fácil diseñar así? Siguiendo un orden promedio. En primer lugar, como ya les había dicho, lo peor que pueden hacer es improvisar un jardín. Que le pidan un diseño y irse ahí a comprar nomás plantas, a calcular a ojo la cantidad e irse a plantar. Ahí no hay profesionalismo y el margen de error que puede llegar a existir es muchísimo más amplio. Cuando las cosas se planifican, reducimos nuestro margen de error. También tener en cuenta no solamente la estética, sino también todo lo que es la parte económica, la parte funcional.
a modo de poder evitar que el cliente esté insatisfecho. No sé quién me mostró que me dijo, una paisajista me hizo un jardín, yo le pedí flores y me puso todo verde. ¿Por qué pasa eso? El diseño no está mal, el diseño está bien hecho, pero el cliente no está satisfecho, porque la persona no escuchó. Y para que sea mucho más fácil vender, cuando ustedes se van a hacer una visita, ustedes tienen que escuchar. 90% escuchar lo que le pide el cliente nomás. No se le da luego casi ideas tampoco en la visita. Y en base a toda la información que ustedes recaudan, eso utilizan para hacer el diseño. El cliente le pidió flores, le pidió color, no le van a hacer lo contrario, o no deben hacerle lo contrario, ¿verdad? El primer error es diseñar sin leer el lugar. O sea, diseñar sin hacer una visita técnica, por ejemplo. No se debería. O sea, demasiados factores van a quedar al aire si es que no te vas a ver claramente cómo es el lugar. Entonces se tiene que hacer una lectura profunda de lo que es el terreno. Evaluar todas las partes técnicas, las pendientes, los niveles, la disposición del sol, si tiene edificios al lado, si no tiene. El segundo error, elegir plantas por capricho. Una clienta que te diga, no, yo quiero esta planta y no me importa si es de sol, de sombra, yo quiero que me pongas. No funciona así. Y para eso el cliente paga a un profesional, para que el profesional le diga lo que funciona o lo que no funciona. Y que no solamente sea porque sea lindo. No proyectar el diseño a largo plazo. Pensar solamente en el tamaño que tiene en ese momento la planta y no cuánto va a crecer o cuánto se va a desarrollar. Esto es arte en movimiento. Es algo que todo el tiempo va creciendo y evolucionando y nosotros tenemos que acompañar todo lo que es ese proceso evolutivo. Subestimar los costos y regalar su trabajo. El paisajismo es un lujo. Es cierto, todas las personas necesitamos conectarnos con la naturaleza, pero el que no tiene plata se puede ir al parque a disfrutar de la naturaleza, y el que tiene plata puede hacer el jardín como quiere. Porque si ustedes van a hacer un diseño y van a calcular realmente la cantidad de plantas que necesitan por metro cuadrado, como vimos, hay un margen que podemos jugar, pero de 20 millones está difícil saltar a 5 millones. Y si el cliente te dice, no, yo tengo 5, a lo mejor le van a poder hacer, pero va a quedar demasiado pobre, no va a ser un diseño. Entonces no vale la pena, porque ustedes tienen que tener en cuenta que cada trabajo que ustedes hagan va a ser su catálogo. Y si ustedes terminan un trabajo y ustedes no están satisfechos con ese trabajo para mostrar, no hagan. Hablar claramente sobre números también. No tener miedo, no tener vergüenza de hablar de montos, de hablar de números, de hablar de honorarios, de cuánto tienen que cobrar, de cuánto cuesta. Y si el cliente tiene o no tiene una idea de cuánta plata puede invertir. Si no tiene idea, ahí ustedes le dan rangos de cuánto puede ir manejando. No tener estándares de calidad o una metodología, claramente como vimos ahora, también hace que puedan cometer muchísimo más errores, que obviamente todo eso tiene su costo. Que trabajen sin una identidad. Cuando ustedes no tienen una identidad, va a ser difícil que puedan cobrar lo que realmente vale su trabajo. Entonces, a nivel mundial se proyecta que los influencers van a empezar a desaparecer y que los influencers de cada marca
van a ser los embajadores de la marca, el dueño de esa marca. Y esto les digo por experiencia. Yo contraté, por ejemplo, muchas agencias el año pasado para tratar de que me hagan mi marketing. No entendían, no tenían idea, porque no conocen tu negocio. Nadie va a conocer tu negocio mejor que vos, y nadie va a saber mejor que vos lo que vos querés transmitir. No digo que no puedas contratar después un editor de contenidos y armar un equipo y demás, se puede, pero el concepto en sí de la marca, eso tenés que manejar vos, no puede manejar otra persona. Ustedes nunca tienen que apuntar a competir por precio. Si ustedes buscan competir por precio, siempre va a haber alguien que les va a ganar. Compitan por calidad. Compitan porque lo que ustedes están ofreciendo es algo único y que si no trabajan con ustedes, no van a conseguir otro lado. Eso les va a dar que tengan mayor cantidad de clientes. Aplicando esta metodología, ustedes van a poder competir por calidad, le van a poder garantizar a sus clientes resultados y también les va a dar autoridad, porque cuando ustedes van teniendo resultados, eso te da autoridad. Yo hoy en día puedo decir, sí, tengo 12 años en el mercado y no tengo un solo jardín que se haya muerto o que no haya progresado con éxito. Otra cosa es que el cliente me llame después de 2 años y se le murió todo ahora, pero eso ya no es porque se haya hecho mal, sino porque, no sé, no regó nunca, ¿verdad? Entonces, todo esto les va a catapultar a que puedan escalar rápidamente en ventas y no estar sobreviviendo. Porque cuando uno se desespera porque no tiene suficientes ventas, cuando uno se desespera por conseguir clientes, ahí caes en bajar más el precio. Ahí caes en que te regateen, en aceptar cualquier cosa, y eso no les va a servir. Ahí tienen que tener la confianza suficiente en ustedes, en el valor que ustedes tienen, para cobrar lo que vale y para apuntar a los clientes que quieren apuntar. Y ahora, una pequeña clave para que puedan cerrar proyectos de 100 millones para arriba. Económicamente hablando, el Paraguay está muy estable en relación a otros países. Acá la economía va cada vez mejorando y hay plata, hay mucha plata. Entonces no tienen que tener miedo de buscar esos clientes, de llegar a esos clientes. Siempre cuando van a hablar de cualquier proyecto, hablen de que es una inversión. Busquen posicionarse. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué hoy en día un negocio puede crecer tan rápido? A través de las redes sociales. No digo que un negocio sin redes sociales no pueda existir, puede. Pero si ustedes no tienen redes sociales, van a poder hacer publicidad de boca en boca. Y las redes sociales es una publicidad de boca en boca masiva. A mí me ven 2 millones de personas al mes, en promedio. Y eso no tengo yo forma de lograr si yo no tuviese redes. Y la gente ve lo que construyo, ve mi marca, conecta conmigo, y ya cuando decide comprar o cuando decide contactar, la venta ya está prácticamente cerrada por todo lo que ve. Y eso hablando, mostrando su rostro, perdiendo la vergüenza de salir en las redes, van a lograr.
haciendo una presentación, cuando ustedes le entregan el proyecto a su cliente, que sea una experiencia única, que se vea su marca, sus colores, la pulcritud, que todo esté bien detallado, bien claro, el presupuesto bien puntual. Y cuando el cliente tenga una objeción, ¿qué son las objeciones? Los peros. Les voy a contar un secreto. Si un cliente les pone una objeción del proyecto, es porque le gustó el proyecto y prácticamente eso ya está cerrado. Y ahí ustedes no tienen que ponerse a la defensiva. Tienen que brindarles soluciones. Brindarles soluciones, mostrar abertura, para que eso le dé confianza. Y nunca mostrarse desesperados por cobrar, por recibir plata. No importa que tengan 1000 guaraníes en la cuenta. Cuando ustedes van a cerrar un proyecto, obviamente llega un momento en el que hay que pedir la plata, ¿verdad? Pero no, supongamos que estamos hablando de un proyecto de 20 millones y el cliente le quiere bajar a 15, pero no, ustedes querían que sea 20 y no querían bajar. No pierdan la venta. No estoy hablando de hacer un descuento, estoy hablando de hacer un ajuste como para poder llegar a ese monto. No pierdan esa venta por eso, por hacer que el cliente sienta que ustedes no quieren ceder. Entonces, con esto y por sobre todo con la autoridad que uno puede mostrar como profesional, eso les va a permitir poder cerrar proyectos grandes de manera totalmente natural. Y más que nada, acá en nuestro país, que yo les digo que el 80% hasta el momento de la gente que se dedica al paisajismo son informales, no cumplen, no dan seguimiento, cometen errores. Y luchar contra eso es demasiado barato y demasiado fácil. Si ustedes desde un inicio apuntan a tener calidad, a responderle al cliente, a cumplir, a hacer un trabajo de calidad, no importa que hicieron su primer proyecto y se equivocaron. Si se equivocaron y se quemaron plantas por 1 millón, reconózcanle. Hagan el cambio, hagan el seguimiento, creen relaciones con sus clientes. Y esa persona les va a recomendar y les va a volver a contratar. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se asusta, se equivoca, todos nos equivocamos, y corre. Y ahí pierde. Ahí pierde el cliente. Cuando yo no tenía marca personal, mi negocio estuvo años estancado. No podía levantar las ventas. Y desde que establecí mi marca personal, que cada vez está más sólida, eso no solamente se representa en ventas, sino en la conexión que yo tengo con todos mis clientes. Hay gente que me escribe, yo subo mis historias, yo muestro mi vida, lo que hago en el día a día. Y hoy justamente me escribe una cliente, ahora que le habíamos pasado un presupuesto, me dice que no me había escrito antes porque estaba en un duelo, pero ve mis historias y mis historias le alientan. Eso es conectar con la gente. Somos seres humanos, no somos solamente, o sea, no es solamente un cliente, eso no es una transacción. Creamos relaciones y por eso es tan importante que cada uno desarrolle su marca, mucho más allá de lo económico. Entonces, con todo esto, yo fundo mi marca personal. Les motivo a todos que desarrollen su marca personal
No importa que empiecen, que todavía no hicieron un jardín o que van a plantar una planta en una macetita. Cuenten su historia, cuenten por qué quieren empezar a dedicarse al paisajismo, para que la gente pueda conectar con eso. Y de a poco van a ir creciendo, de a poco van a ir desarrollándose. Y es un proceso, o sea, ustedes crecen y su negocio también va a ir creciendo. Entonces con eso cierro. Quiero agradecerles a todos por su atención, por su confianza, por la buena onda y por la buena disposición. Para no quitarles mucho tiempo, les voy a pedir una foto grupal que creo que podemos hacer acá. Tenemos algunas cositas. Ahí estamos, sí. Sí, dale todo. Sí, sí, perfecto. Tenemos. Puede ser algo así con las manos arriba, triunfo. Videito. Ahí está. Eso. Una más. Perfecto. Gracias.